Si el resultado de la consulta, de la encuesta es no a Texcoco, se acabó Texcoco. Sí, lo que decida el pueblo es lo mejor para la nación y es lo que se va a instrumentar. Si el pueblo, como dice usted, decide no a Texcoco, el 29 de octubre se acabó Texcoco. Lo que decida el pueblo es lo que se va a hacer. Si se dice no a Texcoco, no a Texcoco. Buenas noches, y pues sí, llegó el 29 de octubre y sin titubear un segundo, el presidente electo López Obrador anunció la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Con los resultados de la consulta en la mano, hizo lo lógico, pero lo que muchos dentro y fuera de México pensaron que no haría, cancelar Texcoco. No llegó hoy el apocalipsis financiero, pero todas las noticias fueron negativas. Subió el dólar, cayó la bolsa, una calificadora se comenzó a poner nerviosa, un fondo de inversión también. Y como para cerrar un largo fin de semana que se movió entre la farsa y la sorpresa, el extenuado gobierno del presidente Peña Nieto informó que seguirá con la construcción del nuevo, bueno, que seguirá con la construcción del aeropuerto de Texcoco. Durante la actual administración, es decir, de aquí al 30 de noviembre, no se realizará modificación alguna ni a la concesión ni a la ejecución del proyecto del nuevo aeropuerto. México 2018, el movimiento que hizo un evangelio y una religión de la lucha contra el fraude electoral, se saca de la manga una consulta plagada de irregularidades. Y el gobierno, señalado de haber perdido la brújula, avisa que continuará con la construcción de las obras de un aeropuerto en donde nunca, jamás despegará ni aterrizará un avión. Tendremos también. Por primera vez desde el 1 de julio, los empresarios se van en contra de López Obrador. En la Coparmex lamentamos que el presidente no cumpla su palabra. Miente quien primero nos dijo que la obra se podía concluir con recursos privados y hoy ha cambiado de parecer. Pese a las advertencias del gobierno, los migrantes que ayer desataron la violencia en la frontera caminan ya por territorio mexicano. Trump se sirve de la segunda caravana de centroamericanos para subir el tono, para subirlo más. When you looked at that bridge loaded up with people, that's called an invasion of our country. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el futuro gobierno de la República, anunció que no continuarán con la obra del nuevo aeropuerto de Texcoco. Con los resultados de la consulta que se dieron a conocer anoche, se informó que prácticamente 7 de cada 10 personas que participaron en esta consulta optaron por el proyecto Santa Lucía. La decisión pues, fue reconfirmada hoy en la mañana y no le gustó, por lo pronto no le gustó a los empresarios mexicanos. Estamos contentos porque se aplicó un ejercicio democrático y fue la gente la que decidió. Este lunes, el proyecto de un nuevo aeropuerto en Texcoco amaneció muerto. Los resultados de los 4 días de consulta popular, dados a conocer ayer por la noche, favorecieron la opción de Santa Lucía por encima de la que se construye en Texcoco por 40 puntos. Una buena noticia, dijo el presidente electo. Cuando hay democracia, no existe la corrupción, remató. La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz. Pero los empresarios no piensan lo mismo. Luego del anuncio, más de 20 cúpulas empresariales se presentaron en un solo frente para rechazar la cancelación. En la Coparmex lamentamos que el presidente no cumpla su palabra. Miente quien primero nos dijo
que la obra se podía concluir con recursos privados y hoy ha cambiado de parecer. López Obrador anunció la cancelación del proyecto en Texcoco y aseguró que en 3 años un sistema de aeropuertos terminará con el actual problema de saturación. Toluca, Santa Lucía y el actual aeropuerto Benito Juárez serán puestos en punto para atender entre 60 y 70 millones de usuarios al año. Y sobre pérdidas financieras, descartó demandas por parte de los actuales contratistas, aseguró que hay fondos para respaldar los compromisos adquiridos y calificó como normal el comportamiento que enseñó hoy el peso frente al dólar. No es significativo, les diría que no representó prácticamente nada de alteración y que técnicamente habría que ver si es atribuido a esto. Contrario al presidente electo, los hombres de negocios ven pérdidas, incluso más allá de lo financiero. Deploramos también que se haya realizado una consulta amañada. Esto es una traición a la democracia. Y desde luego condenamos el despilfarro de recursos públicos invertidos. Bueno, dijo también Andrés Manuel López Obrador que cancelar la obra le va a traer un ahorro al erario, al gobierno de 100,000 y por lo tanto al país de 100,000 millones de pesos. Vamos a ver en los próximos días una danza de cifras de un lado y del otro. Hoy el próximo presidente de la República dijo que al cancelar Texcoco, el ahorro neto o el ahorro final será de 100,000 millones de pesos. Y quedan estas palabras del presidente de la Coparmex: lamentamos que el presidente López Obrador no cumpla su palabra. Poco después habló el presidente Peña Nieto y dijo que la construcción del nuevo aeropuerto va a continuar, la construcción del proyecto de Texcoco, hasta el último día de su gobierno, hasta el 30 de noviembre. De mantenerse la decisión de cancelar la obra a partir del 1 de diciembre, el próximo gobierno tendrá que hacer frente al pago de compromisos, los cuales probablemente requerirán el uso de recursos fiscales adicionales al impuesto que pagan los usuarios del aeropuerto, el TUA, como ya fue explicado a mayor detalle por el director general del Grupo Aeroportuario esta mañana. Entonces, para honrar compromisos, para honrar contratos, suponemos para no meterse en problemas legales por cancelar la obra así, pues se va a seguir gastando en un aeropuerto donde jamás volará ni pasará por ahí un avión. Lo mismo, más o menos lo mismo que dijo el presidente, lo expresó el director general del Grupo Aeroportuario, Federico Patiño. Dice que pues seguirán los trabajos en Texcoco y dijo que también que van a ahorrar los compromisos adquiridos hasta el último día de este gobierno. El Consejo Coordinador Empresarial habló y dijo que cancelar la obra de Texcoco va a tener un costo de entre 100,000 y 120,000 millones de pesos. El gobierno dice que se van a ahorrar, el de López Obrador que se van a ahorrar 100,000 millones de pesos, y los empresarios dicen que se van a perder 100,000 millones de pesos. Los empresarios dicen que se perderán 46,000 empleos directos e indirectos que se iban a generar o que estaban generando con el proyecto, y explicaron que los contratos asignados para Texcoco no pueden ser transferidos a la construcción del aeropuerto Santa Lucía porque se estarían violando leyes de obras. Es decir, se tendrían que hacer nuevas licitaciones. El próximo gobierno, por cierto, quedaron muchas dudas hoy, después de escuchar a Andrés Manuel López Obrador y al ingeniero Jiménez Espriu. No se detalló sobre el proyecto alterno de Santa Lucía. Hoy se habló de manera general del tema de las conexiones, por ejemplo, entre los aeropuertos. Se dijo que se va a crear un carril confinado desde el actual aeropuerto Benito Juárez hasta Santa Lucía. ¿Cómo y por dónde va a correr este carril? ¿O van a hacer una nueva autopista? No se explicó. Se habló también de que el aeropuerto de Toluca va a servir como una terminal alterna y que el próximo tren México-Toluca va a ser parte de la conexión. Pero esa obra que se sigue construyendo y que va muy atrasada no tiene una estación cercana al aeropuerto de Toluca. El tren llega a Sinacantepec, que está a 17 kilómetros del aeropuerto de Lerma, Toluca. Tampoco quedó claro si se va a ampliar la obra del tren, no se sabe esta noche, y el nuevo gobierno habla de que sí es viable que operen simultáneamente el actual aeropuerto del Santa Lucía, pero reconoce que se debe hacer un rediseño del espacio aéreo.
Queda la pregunta de si tiene o no tiene los estudios completos, pues por lo que se informó esta mañana no los tiene. Bueno, en la conferencia de prensa de la mañana López Obrador habló de que supuestamente, dijo que el gobierno francés le había entregado un dictamen que reforzó la viabilidad de la operación de los aeropuertos, el actual, el Benito Juárez y el Santa Lucía. López Obrador dijo incluso que no dio a conocer esa información para no interferir, no influir en la consulta. Esta información la habría recibido el sábado cuando se entrevistó con el canciller de Francia, con Jean-Yves Le Drian. López Obrador hacía referencia al estudio de la constructora francesa Nablu. El viernes informamos que esta consultora nos dijo que ese estudio era preliminar, únicamente el diseño del espacio aéreo, y nos aclararon que debían complementar su dictamen con una evaluación económica de conectividad, de infraestructura, sistemas de gestión, tráfico aéreo, etcétera. Por la tarde tuvo que salir la Embajada de Francia en México, difundió una tarjeta informativa en la que precisó que ellos no le dieron ningún dictamen al equipo del gobierno electo. Aclararon que a petición del equipo de transición se les proporcionó el contacto de la empresa Nablu, que los franceses lo que hicieron, el gobierno francés, es ponerse de acuerdo sin que haya intervenido, que se dijo, bueno, que es un proyecto respetuoso y que corresponde a los mexicanos tomar sus propias decisiones. Hoy se dijeron muchas cosas en la conferencia de prensa de la mañana y quedaron muchas dudas. Anoche, 5 minutos antes del anuncio del resultado, el dólar se cotizaba, el dólar interbancario en 19.35, se mantuvo al alza. A las 7 de la mañana estaba en 19,61. Después del mensaje de López Obrador, que vimos, se fue a 19,97. A la 1 de la tarde llegó a su máximo, rebasó los 20 pesos y por ahí se mantuvo hasta hace unos minutos, por ahí de las 10 de la noche, se estaba cotizando en 20 pesos con 4 centavos. 75 centavos es lo que habría caído el dólar, es lo que cayó el dólar hoy. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 4.2%, que no es un porcentaje menor. Es el nivel más bajo de la bolsa desde noviembre de 2016, desde el triunfo de Donald Trump, cuando perdió 4.6%. Es la peor caída, no el nivel más bajo, es la peor caída. Las calificadoras financieras también reaccionaron. Moody's, y ya nos comentará David Páramo sobre esto, bajó la calificación del bono del aeropuerto de la Ciudad de México y advirtió que esta calificación podría seguir bajando, lo que va a ser más caro el crédito para México. Y Morgan Stanley bajó la recomendación para invertir en México, aseguró que la posible decisión de cancelar el proyecto va a traer desconfianza en los inversionistas. Así, a muy grandes rasgos, el lunes 29 de octubre del 2018, el lunes en que murió el proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco. Y el otro tema, la otra historia del día, a pesar de las advertencias e intentos de no dejar pasar a los migrantes, hoy una segunda caravana, se calcula que con unas 2.500 personas, cruzó México por la frontera con Chiapas, cruzó como la de la semana pasada, cruzó a través del río. Una situación difícil, el viento está muy fuerte, nos está moviendo el viento. El objetivo del helicóptero es tirar viento para abajo y hacer retroceder a los migrantes. La segunda caravana de migrantes ya entró a México, un día después de que la Policía Federal les impidiera la entrada a pie por el puente fronterizo.
Hoy nadando y caminando cruzaron a México por el río Suchiate. Nuevamente fueron invitados por el Instituto Nacional de Migración a regularizar su situación, pero rechazaron la propuesta y siguieron avanzando. Lo vimos el fin de semana pasado, hace 10 días, y lo vimos ayer y hoy, después de enfrentamientos, duros enfrentamientos en el paso fronterizo. Al día siguiente, los migrantes cruzan sin mayor problema por el río. La Secretaría de Gobernación informó que el gobierno mexicano tuvo conocimiento de que un grupo de personas se preparaba para atacar hoy, esta mañana, con bombas Molotov a los policías federales al tratar de cruzar la frontera desde la comunidad donde han estado, la comunidad fronteriza de Tecumán, en Guatemala. La Secretaría de Gobernación difundió estas imágenes, informó también que le solicitó al gobierno de Guatemala que hiciera algo para detener a estos delincuentes. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, insistió en que hay grupos delictivos que se están sirviendo, aprovechando, infiltrando, usando para sus fines esta caravana migrante. Desafortunadamente se han infiltrado en la población migrante personas que, nos dice el gobierno de Guatemala, pertenecen a grupos delictivos y que lo comprueban además con lo que ayer ocurrió y lo que el día 19 de octubre ocurrió en el mismo puente internacional. Hoy por la mañana tuvimos conocimiento que se acercaron a las 9 de la mañana a amenazar al personal del Instituto Nacional de Migración que si no se les permitía la entrada en bloque tomarían acciones distintas, que todavía faltaba lo peor. Pues quizá más que para amenazar, lo hicieron para distraer, porque no hubo bombas Molotov, ni hubo violencia como la de ayer. Este lunes no hubo violencia. La Policía Federal no fue atacada hoy, pero tampoco pudo hacer mayor cosa para impedir que los migrantes cruzaran por el río Suchiate. Más allá de las palabras, una segunda caravana de centroamericanos se estacionó ya en territorio mexicano. Los 2.500 migrantes cruzaron el río y no detuvieron su paso. La policía solo observó. Aunque también ayudó a quien no sabía nadar. Este cruce ocurre justo cuando el gobierno de Donald Trump anunció el despliegue de 5.200 soldados en la frontera con México como parte de la Operación Patriota Fiel para evitar la entrada de las caravanas a Estados Unidos. We will not allow a large group to enter the United States in an unsafe and unlawful manner. For those that seek to cross the border illegally, we will apprehend them and fully enforce the laws of the United States. Hoy llegaron los primeros 800 militares a Texas, que se suman a los 2.100 guardias nacionales que estaban en la frontera desde abril. Pero la segunda caravana ya está en Tapachula y su intención es alcanzar a la primera caravana, que está en Oaxaca. Donald Trump insistió hace unas horas en una entrevista en televisión, en Fox News, que para él la caravana migrante representa una amenaza para Estados Unidos y les mandó, como si hiciera falta, les ha mandado varias, pero les mandó una nueva advertencia. When you look at that caravan and you look of largely very, big percentage of men, young, strong, a lot of bad people in there, people that are in gangs. We don't want them in this country. If they want to come into the country, you have to apply like other people. We have millions of people coming in. They're applying. They're coming in legally. We have a very strong border. I called up the military. This caravan is not, they're wasting their time. When you look at that
thousands of people. Somebody said, you know, now on that one they built it down. I'm pretty good at figuring out how many people. Thousands and thousands of people on the bridge. When you looked at that bridge loaded up with people, that's called an invasion. Una invasión. Por cierto, la Secretaría de Gobernación informó que policías federales detuvieron a 2 hondureños quienes atacaron con armas a policías en el poblado de Ignacio Zaragoza, municipio de Frontera, Hidalgo, en Chiapas. Uno de los detenidos es menor de edad. Estas 2 personas trataron de huir cuando vieron a los policías, les dispararon, falló su arma, por lo que no hubo heridos. El Instituto Nacional de Migración informó que hasta el momento 1,895 migrantes han pedido refugio en México y otros 1,000 migrantes han regresado a su país por propia voluntad. Irineo Mújica, por cierto, director de la organización Pueblos Sin Fronteras, que ha acompañado estas caravanas migrantes, que estuvo detenido hace unos días, comenzó una huelga de hambre y se encadenó frente a las instalaciones de migración en Tapachula y le pide al gobierno de México que no incite a la violencia, es lo que dice. Argumenta que la caravana es un movimiento pacífico y también le está exigiendo al gobierno de Estados Unidos que no use a los migrantes como chivos expiatorios. Es todo esto que vimos, es la segunda caravana de migrantes, la que cruzó esta mañana por el río Suchiate. La primera, la que cruzó el fin de semana, hace 2 fines de semana, llegó hace 10 días a México, ya se encuentra en Niltepec, en Oaxaca, ya dejó atrás Chiapas, ya está en Oaxaca. Desde ahí le piden al gobierno del estado y al de la Ciudad de México el apoyo de transporte para poder llegar aquí, a la capital. Le piden al gobierno federal que no ponga más retenes de la Policía Federal. Y bueno, mañana informaron que mañana temprano salen a Juchitán. La próxima secretaria de Gobernación, por cierto, Olga Sánchez Cordero, presentó hoy al señor Tonatiuh Guillén como futuro comisionado del Instituto Nacional de Migración y a Andrés Ramírez como titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ambos tienen un perfil académico. Así termina este lunes. Otra vez choques violentos en la frontera. Hubo un muerto, lo veíamos en las imágenes, un muerto que no se sabe bien a bien quién lo mató. La Policía Federal ha documentado que ellos no están armados, que ellos no dispararon ninguna bala de goma, no lanzaron un gas lacrimógeno. Lo cierto es que hay una persona, hay un muerto, la amenaza de Estados Unidos creciente y 2 caravanas que ya se mueven por territorio mexicano. Una le lleva 10 días de ventaja a la otra, pero ya son 2 caravanas del orden de los 2,000, 3,000, 3,500 personas. Así las cosas en esta crisis de octubre, que seguramente se extenderá a noviembre, la crisis de los migrantes. El futuro canciller Marcelo Ebrard respondió a las críticas por la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Está invitado a la toma de protesta de López Obrador el 1 de diciembre. Ebrard recordó que México siempre ha invitado al presidente de Venezuela, incluyendo las tomas de posición de Vicente Fox y Felipe Calderón. Ebrard aseguró que México nunca ha excluido a ningún país con representación diplomática. Informó también que López Obrador se reunió hoy con el futuro secretario de la Defensa, con el general Luis Crescencio Sandoval, y el de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, porque van a ser los encargados de cuidar a los presidentes que vendrán, pues ya en unos días, en 4 semanas, a la toma de posesión de López Obrador. En Brasil, el presidente electo, quien ganó ayer las elecciones, Jair Bolsonaro, aseguró que va a buscar un acercamiento con los partidos opositores para alcanzar mayoría en el Congreso. Bolsonaro, a quien se ubica como el candidato de la extrema derecha, ganó ayer con el 55% de los votos. Hoy dijo que Brasil está sumido en una profunda crisis y que una sola persona no sacará a Brasil de esa situación. En otras cosas, el ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, admitió una impugnación presentada por el presidente Peña Nieto para suspender cualquier investigación de la Fiscalía de Chihuahua, cualquier investigación en contra del presidente o su gabinete. Esto luego de las advertencias del gobernador Javier Corral, quien ha dicho que va a llevar a Peña Nieto a la cárcel por no actuar contra el exgobernador César Duarte. La suspensión estaría vigente hasta que la Corte determine si los funcionarios federales pueden o no ser sujetos a procesos de gobiernos locales. Rápidamente, no le iba a dejar pasar, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reaccionó
y puso en Twitter, calificó como un hecho inédito este amparo al presidente Peña Nieto. Dijo, esto es claramente otro paso más de su plan de impunidad transeccional. En otro tuit, Corral acusó que es vergonzoso que se le pida a la Fiscalía la copia de las investigaciones que tienen y remató, Peña Nieto está tratando de arrastrar en su desesperación a la Suprema Corte. Mañana, por cierto, va a tomar posesión como senador del PRI el señor Noel Castañón, pese a estar sometido a procedimientos judiciales. Y mañana también su ex esposa Maite López va a publicar una carta en donde denuncia a un tribunal de justicia de Chiapas por no vincular al señor Castañón a proceso. El futuro senador está acusado de violencia familiar y de falsedad de declaraciones, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que no podían violarse sus derechos políticos, por lo que va a tomar posesión de su cargo. En la carta, Maite López denuncia la impunidad con que ha actuado el señor Castañón y dice que esa impunidad seguramente se reforzará por el fuero del que va a gozar a partir de mañana. Bueno, esta tarde se registró una fuerte lluvia en la Ciudad de México. La zona más afectada fue, ahí están las imágenes, Insurgentes Norte, a la altura del Paradero, Indios Verdes. Llevamos 6 meses viendo estas imágenes de hace unos momentos. El servicio de la línea 3 del metro apenas acaba de reanudar servicio en las estaciones de Potrero, Indios Verdes, luego de que estuviera cerrada 3 horas. Y los policías pues ahí apoyando a los pasajeros. En fin, Protección Civil activó la alerta naranja también en las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo Amadero. 6 meses, una temporada larguísima de lluvias, y las imágenes que veíamos en abril son las mismas que estamos viendo prácticamente en noviembre. ¿Qué más tenemos, Paula? Continúan las afectaciones en Nayarit causadas por el paso del huracán Huila. Por ello, el gobierno del estado informó que debido a las condiciones en las que se encuentra la mayoría de las escuelas de los municipios, se mantiene la suspensión de clases hasta nuevo aviso. 8 son los municipios más afectados, entre ellos Tecuala, Caponeta, Rosa Morada, Ruiz, Tuxpan, así como la región de las Haciendas. En Nayarit hay 180,000 damnificados, debido a que varios pueblos han quedado bajo el lodo. Cientos de casas están inundadas y se ha registrado la pérdida de ganado. El megacorte de agua potable por el mantenimiento del sistema Cutzamala comienza este miércoles, por lo cual el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que del 31 de octubre al 2 de noviembre no habrá servicio en todas las guarderías propias y subrogadas de la Ciudad de México y el Estado de México para salvaguardar la salud de los niños. El lunes 5 de noviembre las actividades se van a reanudar. Recordemos que serán 13 las alcaldías afectadas, 2 que tendrán un corte al 100%, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. La PGJ capitalina informó hoy sobre la detención de otro joven relacionado a las agresiones en Ciudad Universitaria el pasado 3 de septiembre. Informaron que el hombre de 18 años de edad fue aprehendido por el delito de motín el pasado 27 de octubre en la avenida Felipe Carrillo Puerto de la alcaldía de Miguel Hidalgo y permanece en el reclusorio preventivo Varonil Norte en espera a que se defina su situación legal. Con él suman 19 detenidos. Hasta el momento, la UNAM informó que ha expulsado a 35 personas. 17 son del CCH Azcapotzalco, 7 del CCH Naucalpan y el resto de otros planteles. Hoy continúa la búsqueda de restos del avión de la aerolínea Lion Air en el que viajaban 189 pasajeros y que ayer se estrelló en Indonesia. Era un Boeing 737 casi nuevo que partió de Yakarta y minutos después cayó al mar. El piloto había pedido regresar a tierra después de que el avión despegó de la capital de Indonesia, pero perdió contacto 13 minutos después. Rescatistas dijeron que recuperaron algunos restos humanos en el lugar del accidente, ubicado a unos 15 kilómetros de la costa. Tras estrellarse, el avión se hundió entre 30 y 35 metros en el mar. Hasta el momento se encontraron teléfonos y chalecos salvavidas junto a partes de los cuerpos. Hoy fue entregado el Premio Nacional de Artes y Literatura, el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Nacional de Tecnología e Innovación de manos del presidente Enrique Peña Nieto. Los galardonados con el Premio Nacional de Artes y Literatura fueron en el área de Literatura y Lingüística Angelina Muñiz, en Bellas Artes Rosana Filomarino, en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía Salomón Mahmat.
En artes y tradiciones populares, Leonor Fárbol. Los científicos reconocidos con el Premio Nacional de Ciencias 2018 fueron Carlos Alberto Aguilar, Mónica Clapp, Ricardo Chicurel y Leticia Torres. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. No hubo fuga masiva de capitales ni gente corriendo a la frontera y a los aeropuertos para llevarse su dinero después de que, como se esperaba, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió matar a Texcoco. Sin embargo, los datos sí son malos y hay que ponerlos en su debido contexto. El tipo de cambio del peso frente al dólar es la primera vez de las 3 veces que he estado encima de 20 pesos por dólar, que es por un factor doméstico. Siempre digo que 7 de cada 10 se explican por cuestiones internacionales. Hoy todo el movimiento, incluido Brasil, que tuvo una depreciación del 0.7 después de haber tenido elecciones, fueron moderados en los mercados. El peso perdió, fue el que más perdió de todas las monedas del mundo. Es la primera vez, insisto, que por un factor doméstico está una caída del 3.77, pero toda la tarde se ha mantenido en 20 pesos por dólar en las operaciones internacionales. Cayó la bolsa, cayó Viva, o sea, cayó la Bolsa Mexicana de Valores, Decíamos cayó al Viva. inicio, no fue el apocalipsis, No, pero no, o sea, pero no son buenos fue un los buen datos, día, ¿eh? No fue un buen día. No es un buen día. Es la caída más grande de la bolsa y del tipo de cambio desde que Donald Trump ganó las elecciones. Pero no es el apocalipsis, o sea, no hay zombies por las calles y no hay gente cargando maletas de dinero. También, como lo veíamos, es la primera vez desde el 1 de julio que los empresarios le gruñen y le hablan duro y fuerte a y Andrés los Manuel López mercados Obrador. se sienten incómodos por el cambio de paradigma. Hay un tema que es relevante y que hay que ponerlo claro. El bono mexicano, o sea, el costo de la deuda de México subió 370 puntos base, es decir, 0.37%. Eso incrementa la deuda del gobierno mexicano en 36 mil millones de pesos. Pero hay que esperar. Mira, vamos a ver mañana la subasta de CETES, cómo se comporta el mercado. Sí hay un momento, sí hay un choque que era previsible. O sea, es lo mismo que el día que ganó López Obrador, que yo aquí les decía, Coincidimos. tranquilos, no hubo apocalipsis. No la hay- nota es que no hubo apocalipsis, pero fue un mal día. O sea, sí, Vamos a ver mañana. decir que hay apocalipsis es exagerar y decir que no pasó nada en los mercados es exagerar. El punto Mal medio día. es un muy mal día que vamos a ver qué pasa, pero vamos construyendo en los Va a siguientes estar, días. Y este noviembre, Día a día a uy, día. Y como se ven las cosas. Mira, a mí uy, no me extrañaría que el no. tipo de cambio se quede de aquí hasta la toma de posición arriba de 20. No me extrañaría. Vamos a ver. Pero también si mañana se saca un as bajo la manga Poncho Romo o el propio presidente electo, pues a lo mejor todo el mundo se despresiona. No sabemos. Mañana hablamos de Lo lo de cierto mañana. es, Sí. hoy un muy mal día, pero salió el sol al final. Sale el sol. Sale el sol, viene al rato. Nuestros amigos, remátala, David. Qué bueno que la gente está dando cuenta de la importancia y la relevancia de un tema que yo le hablaba hace unos 15 días aquí, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía van a permitir el uso de los postes de Comisión Federal de Electricidad para llevar telecomunicaciones a su casa. Javier. Ciro, de regreso vamos a platicar sobre qué podría despistar a la Fórmula 1. Le queda un año de contrato a México, que ha sido calificado como el que mejor organiza. Platicamos de eso después de la pausa. Pues ya lo veremos y regresamos con más de todo lo que ocurrió en torno de el lunes en que murió el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Volvemos. Ciro, amigos, ¿cómo están? El contrato de la Fórmula 1 en México cumplió exitosamente ayer el cuarto de 5 años. En 2019 será la última carrera si es que el gobierno federal entrante no se manifiesta en enero del año próximo. Cerca de 350,000 personas han asistido cada año durante los últimos 4 al Autódromo Hermano Rodríguez para disfrutar pacíficamente de esta experiencia. Alejandro Soberón, cabeza de los empresarios del Gran Premio, asegura que el retorno de inversión pública es de 21-1 y que la derrama ha sido de más de 41,000 millones de pesos. Estados Unidos y Vietnam han puesto sobre la mesa el interés y el dinero correspondiente para poder desplazar, en su caso, a México. No se conocen las cifras con las que participa el gobierno mexicano actual y que supuestamente reditúan copiosamente en el número de turistas a la hora de invertir en la Fórmula 1.
Hace algunos meses, la virtual titular de la CONADE, la velocista Ana Guevara, dijo que la continuidad de la Fórmula 1 en México estaría en análisis. Una señal que parecía en ese momento no muy alentadora para los aficionados, y así se mantiene. El gobierno entrante parece no querer anticipar nada. Puede, por lo visto, que lo consideren un evento fifí, o simplemente no interesa, o se estudia que la iniciativa privada tenga que poner el 100% de lo necesario, o incluso para continuar con la moda podría ser motivo de una consulta. Todo puede pasar. El evento ciertamente no es barato, pero ha dejado muy bien parado al país como gestor eficiente de eventos que requieren logística extrema, coordinación y solidaridad de primer mundo, además de ser rentable. El esfuerzo ha sido calificado por años consecutivos como el más cálido y mejor ejecutado entre los que integran por el mundo el calendario anual de la Fórmula 1. Hay un mexicano, Checo Pérez, y antes dos. Eso ayuda mucho en la ecuación financiera, pero la realidad es que se ha logrado planear y ejecutar una fecha hecha por mexicanos que trabajan como reloj suizo, no se diga a la afición. Esto también, repito, es promoción para México que se traduce en fuentes de empleo fijas y eventuales, y el aumento de turistas y divisas está comprobado. Ya sabemos que el béisbol reinará por gustos personales, muy bien, pero si no trastoca prioridades con mayor legitimidad, ¿por qué matar algo que nos da prestigio y orgullo? Si salen las cuentas, que no sea solo por capricho desvielar los motores de la Fórmula 1. En enero vuela o aterrizan de emergencia en otras pistas. Ciro, amigos, muchas gracias. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y regresamos pues con el cierre, el balance de este extraño, duro, difícil lunes 29 de octubre, el lunes en que murió el aeropuerto de Texcoco. Termina el lunes 29 de octubre y con este lunes termina la muy larga discusión sobre el nuevo aeropuerto de Texcoco. Lo dijimos en su momento, para la campaña de López Obrador, el nuevo aeropuerto era algo parecido a lo que el muro antimexicano fue para la campaña de Trump. Pudo haber liquidado, López Obrador pudo haber liquidado el proyecto de un plumazo, pero prefirió armar una consulta que no deja satisfecho a nadie fuera del López Obradorismo. Una consulta que mata un proyecto de largo alcance y que divide a la sociedad, una sociedad que por cierto no traía muchas ganas de pelear después del 1 de julio. Pero en fin, consumatum est. Ya veremos qué hace con los restos de Texcoco. Y del otro lado, la ortodoxia del gobierno del presidente Peña Nieto, que en vez de reconocer la realidad, anuncia que honrará los compromisos y continuará con las obras de Texcoco hasta el 30 de noviembre. ¿Cuánto dinero más se van a gastar de aquí al 30 de noviembre? Hay algo de mexicanísimo surrealismo en ese anuncio. Lo decíamos al comenzar el programa. El gobierno seguirá la construcción, el gobierno del presidente Peña Nieto seguirá la construcción de las pistas, la terminal y la torre de control de un aeropuerto en donde nunca aterrizará ni despegará un avión. Tan, se acabó Texcoco, se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.